¿Qué es una impresora 3D? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Por qué estoy haciendo este vídeo ahora? En el vídeo de hoy os vengo a contar la respuesta a estas 4 preguntas con las 7 claves fundamentales acerca de lo que es una impresora 3D. Así que si a ti también te interesa este vídeo, quedaos, que comenzamos. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos al primer vídeo del curso básico de impresión 3D en abierto que voy a hacer aquí en los YouTubes. La idea es que yo voy a hacer una serie de vídeos acerca de nociones básicas de impresión 3D para que cualquiera podáis tener acceso a esta tecnología y sus trucos. Van a ser conceptos muy básicos que a lo mejor muchos conocéis, pero que a lo mejor muchos otros no. Ya claro, muy bonita toda esta mierda que me estás contando, pero ¿por qué haces este vídeo ahora? La historia es que hago este vídeo ahora porque en realidad cada vez veo más en las noticias artículos relacionados con la impresión 3D. Y claro, con esto muchas veces a la gente le va surgiendo la duda acerca de qué es esto. Y creo que es el vídeo más básico y creo que debería haber sido el primer vídeo de este canal, que no hice hace 3 años y medio, pero que he decidido hacer ahora. Suscríbete. Primera clave de la impresión 3D. ¿Qué es una impresora 3D? Realmente esto no son impresoras 3D, son máquinas de fabricación aditiva. Para que lo entendáis, la fabricación aditiva es el método de fabricación mediante la adhesión de capas unas sobre otras para generar al final objetos tridimensionales. Lo sé, es una explicación un poco random, la acabo de improvisar. Para que os hagáis una idea, si nosotros en este caso queremos fabricar un cilindro, lo que hace nuestra impresora 3D es dibujar primero un circulito, luego levanta otra capa, dibujará otro circulito, levantará otra capa, dibujará otro circulito y así sucesivamente, a ver si lo digo bien, hasta dibujar el cilindro entero. Realmente esto es con un cilindro que es muy básico, pero con cualquier otra pieza básicamente lo que vamos a hacer es, digamos, convertirla a rebanadas, a láminas pequeñitas, para que nuestra máquina capa a capa las vaya dibujando unas encima de otras hasta llegar a lo que es un objeto tridimensional. Les llamamos impresoras 3D porque máquina de fabricación aditiva es como poco intuitivo. Realmente, a ver, sí son impresoras. Realmente no es que el término impresión 3D esté mal empleado, sino que la palabra impresora nos hace pensar que es una HP de papel. Para que lo entendáis. Esto no es esto. Las dos se llaman impresoras, pero para nada tienen nada que ver. Segunda clave de las impresoras 3D. Hay distintas tecnologías. En la impresión 3D tenemos SLS, SLA, FDM, tenemos bastantes más tecnologías de las que a día de hoy, por ejemplo, se ven en este canal. Nosotros normalmente solemos hablar de dos tecnologías fundamentales. Las SLA o LCD, es decir, las impresoras 3D de resina, y las FDM o FFF, las impresoras 3D de plástico. Por norma general, estas dos tecnologías son las más accesibles. Sí es verdad que solemos tratar mucho más con las de plástico que con las de resina, porque las de resina tienen el hándicap de que son impresoras cuya materia prima es un poquito más cara y que digamos que, por ejemplo, lo que es la resina tiene un olor un poco más tóxico. Aunque ya os digo que hablaremos de estas un poquito más en el futuro. En el vídeo de hoy me quiero centrar más en las de plástico. Tercera clave de la impresión 3D. Suscríbete. Tercera clave de la impresión 3D. ¿Cómo funciona una impresora 3D de plástico? Para que os hagáis una idea, una impresora 3D de plástico es una manga pastelera sofisticada. Es decir, nosotros tenemos una materia prima, en este caso plástico, que nos viene en formato de bobina de hilo, ¿vale? Este hilo nosotros lo vamos a introducir en nuestra impresora 3D en una pieza llamada extrusor, el cual se va a encargar de empujar este filamento y guiarlo hasta una pieza que va a estar a partir de 180 grados en adelante, o sea que va a estar caliente, cuidadín que quema, comparte de la pradera. Suscríbete. Esta pieza caliente llamada Hotten se va a encargar de derretir el plástico y de depositarlo capa a capa para que podamos ir dibujando las sucesivas láminas de nuestra pieza. Aquí hay conceptos más complejos como extrusión directa, Bowden, etcétera, etcétera. Si veo que os interesa esta clase de contenidos, seguramente en el futuro haga alguna pequeña lección hablando sobre qué es la extrusión directa y la Bowden. Cuarta clave de la impresión 3D. ¿Qué partes tiene una impresora 3D? Pues para que os hagáis una idea, nosotros acabamos de hablar en el anterior punto de una de las partes fundamentales que es el sistema de extrusión. Pero por supuesto, otra parte fundamental es la electrónica, el cerebro de nuestra máquina, que básicamente es la placa base de esta y los componentes que lleva aparejados. Luego, por otro lado, tenemos la mecánica compuesta por los 3 ejes, 3 dimensiones, 3D. Pues los 3 ejes son los X, Y y Z. Básicamente son las 3 dimensiones del espacio. Es decir, el ancho, el alto y el largo. Lo he dicho bien, ¿verdad? Creo que sí. Luego, aparte de los 3 ejes, tenemos un componente fundamental que es la cama caliente. Es decir, nosotros vamos a dibujar nuestras piezas, entre comillas, encima de una plataforma, la cual puede ser fría o caliente. La mayoría de impresoras 3D ya cuentan con una cama caliente de serie, la cual tiene esta capacidad para que nuestras piezas se peguen mejor a la plataforma y no se nos despeguen cuando estemos imprimiendo. Pensad que estamos haciendo piezas tridimensionales, las cuales tienen su propio peso, con lo cual es súper importante que las primeras capas se peguen muy bien para que no se nos despeguen y se nos desplacen. ¡Ay, madre mía! Me quedo seco, que hablo muy alto, muy rápido y muy de todo. Tengo una academia online que está muy bien de precio. La tenéis aquí debajo en la descripción. Turbo Spam.
Quinta clave sobre las impresoras 3D. ¿Qué tipos de impresoras 3D hay? Realmente existen dos grandes grupos de impresoras 3D de plástico, las cartesianas y las delta. Las cartesianas suelen hacer movimientos lineales hacia adelante, hacia atrás y hacia arriba. Frente a las delta, que los movimientos que hacen suelen ser, digamos, cualquier movimiento que hagan, suele ser una sincronización de los tres brazos a la vez. Estas últimas son muy curiosas de ver y además son más rápidas que las primeras, pero también son más complejas de entender. Por eso, la mayoría de impresoras 3D que tenemos a día de hoy en el mercado suelen ser cartesianas. Además, independientemente de que sean cartesianas o delta, podemos encontrar impresoras cerradas o abiertas. La mayoría de impresoras 3D que podemos encontrar suelen ser abiertas, pero también suele haber impresoras cerradas, como por ejemplo en este caso la Kiditech que probé hace poco, que suelen ser cerradas precisamente para favorecer un entorno de impresión estable para materiales más complejos. Lo cual nos lleva al sexto punto. Aunque haya hecho así 5, es el sexto. ¿Qué materiales se pueden imprimir? Yo de materiales de impresión 3D los agrupo, digamos, en dos grupos. Los materiales fáciles de imprimir y los difíciles. Los materiales fáciles de imprimir son, para mí, el PLA, el PETG o derivados. Y los difíciles de imprimir serían los flexibles, ABS, ASA, nylon, fibra de carbono, etcétera. Los técnicos, sobre todo. Si vais a empezar en esto de la impresión 3D, os aconsejo que empecéis por el PLA. Es el material más sencillo de imprimir y ya veréis que tiene suficiente coña para hacerlos con él. Además, dentro de los PLAs pueden haber PLAs más técnicos, PLAs con brillitos, PLAs translúcidos, incluso hay algunos PLAs que brillan en la oscuridad, con lo cual tenemos muchísimo catálogo de materiales ya únicamente de lo que son dentro de los PLAs, ¿vale? Y ya cuando vayáis cogiendo más confianza y destreza con la máquina, podéis ir adentrándoos con materiales como por ejemplo el PETG o los flexibles y demás, ¿vale? Directamente, si queréis imprimir con materiales un poquito más técnicos como es ABS, ASA, nylon, ahí tendríais que realizar ciertas modificaciones a vuestra máquina, para lo cual necesitaréis seguramente más experiencia para haceros con ellos. Muy bonita toda esta pero sigo sin entender qué coño se puede hacer con una impresora 3D. ¡Esa boca! Séptima y última clave de este vídeo. ¿Qué se puede hacer con una impresora 3D? Lo que te dé esta de aquí. Y sé que parece una especie como de leitmotiv de únicamente el límite está en tu imaginación o algo así. No, en realidad básicamente la impresión 3D es cierto que al final la limitación está en tu imaginación, ¿vale? Dentro de lo que es la impresión 3D se puede hacer de todo, desde piezas útiles, miniaturas, prototipados, lo que sea, ¿vale? Pero es que, por ejemplo, muchos pensaréis que no se puede imprimir nada más grande de lo que realmente estáis viendo aquí en estas impresoras 3D, que al final el volumen de trabajo que tiene es lo máximo que pueden hacer. ¡Nine! Mentira. Yo, por ejemplo, hace unos años hice una estatua de 2,30 metros para la película de Super López, lo que es para la Premiere, el cual estaba hecho con impresoras 3D de este tamaño. Lo único que fueron muchas piezas ensambladas entre sí, postprocesadas y pintadas para posteriormente poder moverlo de un lado a otro. Por ejemplo, fue una estatua que se estuvo moviendo por todos los puntos de España y que aguantó perfectamente, más allá aparte de un desconchón o descascarillado en la pintura. Pero que eso no fue culpa mía. De hecho, si queréis ver el vídeo completo sobre cómo hicimos este Super López, tenéis aquí el enlace. Y oye, si a ti también te interesa aprender impresión 3D, que sepas que yo por cada vídeo que publico regalo una suscripción mensual a mi academia online, cobarde de la pradera. Oh, no puedo, que básicamente estará apareciendo aquí el ganador o ganadora. Si quieres llevarte una suscripción mensual, vete a la pestaña de la comunidad que estarás viendo ahora mismo en la publicación de este vídeo. Habrá una pequeña encuestita, responde, comentas y oye, pues a lo mejor en el próximo vídeo te lo puedes llevar tú. Y ya sabéis que los minutos finales del vídeo se los suelo dedicar a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y he estado hablando de impresoras Delta, y realmente impresoras Delta en este canal no han venido muchas. Pues eso está a punto de cambiar porque me ha llegado la última FL Sun Speed Raptor, creo que se llama así. Estáis viendo ahora mismo en pantalla lo que es la imagen de la máquina. Dentro de lo que son las impresoras Delta es la que más me ha llamado la atención. Tiene una pintaca bestial y de hecho ahora mismo la tengo en la caja metida. Así que nada, a ver si en unas semanas la puedo abrir, la puedo montar, la puedo probar y os la puedo traer porque tiene una pintaca bestial. Así que nada, yo sin más te recuerdo que si quieres aprender todos los secretos de la impresión 3D, trucos, pasártelo bien y demás cosas, que sepas que te puedes suscribir en este botón de aquí, Baby. Y que mi cara me está tapando un vídeo que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!